primer lugar, decirles que el grupo parlamentario está muy satisfecho con el trabajo que ha venido desarrollando. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Que ha venido desarrollando tanto la Comisión de Justicia, que preside el senador Roberto Gil, como la Comisión de Derechos Humanos, de la cual nuestra secretaria en la misma es la senadora Adriana Dávila, en todo este proceso que se ha llevado a cabo para designar por parte del Senado de la República a quien presidirá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En ese sentido, hemos tenido el cuidado, en primer lugar, de hacer una convocatoria abierta en la que se registraron cerca de 40 personas. Después, de acuerdo con los requisitos de idoneidad, se redujo a 21 personas. Y bueno, estas 21 personas, además de comparecer ante el Pleno de las Comisiones Unidas, el grupo parlamentario del PAN escogió 10 perfiles para escucharlos de manera privada en nuestro grupo, y de esos 10 perfiles, el grupo parlamentario hoy por la mañana determinó 3 personas que son con las que iremos a la mesa de la Junta de Coordinación y de las Comisiones Unidas para tratar de construir la terna de todos los grupos parlamentarios que tendrá que llegar al Pleno del Senado, de donde se escogerá al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los nombres, voy a hacer de emoción, los nombres que el grupo parlamentario nos mandató a llevar a la mesa es el señor Luis Raúl González Pérez, la señora Sara Irene Herrerías Guerra y el señor Mauricio Fara Guevara. Esos son los 3 nombres que Acción Nacional va a respaldar para la terna, reconociendo, por supuesto, en todos los demás a perfiles muy importantes, muy altos, gente muy preparada, con gran capacidad y prestigio para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, pues al final solo tiene que quedar uno, y bueno, el grupo parlamentario, a través de su voto libre y secreto internamente, tomó esta decisión y será la terna que nosotros pongamos sobre la mesa frente a los demás grupos parlamentarios. Hasta aquí este primer comentario sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si alguien tiene alguna pregunta. Preguntarle al senador Roberto Gil, que es presidente de una de las comisiones dictaminadoras, si el día de mañana ya estará este dictamen. El acuerdo que tenemos con los grupos parlamentarios es que en los primeros días de la semana, es decir, el día de hoy, los grupos parlamentarios definirían sus prioridades para la negociación. Una vez que los grupos parlamentarios tuviesen una determinación de sus prioridades, nos sentaríamos en el transcurso del día en las juntas directivas de ambas comisiones para tratar de conformar una terna que pudiéramos llevarle a Pleno de Comisiones Unidas entre hoy y mañana, bajo el compromiso de que votaremos la terna el próximo jueves en sesión del Pleno del Senado, de tal suerte que pueda tomar quien resulte electo protesta inmediatamente después de la votación y no haya un solo día con vacante en la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ya hemos agotado el trámite interno. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional tiene claras sus prioridades, tiene claros los nombres con los cuales se va a sentar a conformar, primero en el ámbito de las juntas directivas y después en el Pleno de las Comisiones Unidas, la terna que la ley nos obliga a presentarle al Pleno del Senado. Otra cosa, no, entonces. Mira, son 2 cosas. La primera son los méritos, la capacidad, la profesionalidad que le reconocemos a todos, incluyendo al actual presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y lo segundo es el consenso. Al final del día se requiere una mayoría calificada en el Pleno del Senado y, por supuesto, se requiere también que el grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República lleve una propuesta de consenso para acordar con los demás grupos parlamentarios. En ese sentido, no le restamos mérito a ninguno, incluyendo el actual presidente. Sin embargo, el consenso del grupo parlamentario
pues recae sobre esas 3 personas que ya mencioné. Finalmente, yo sé que no es de su partido, pero dice el PRD que no hay necesidad de hacer una investigación o de abrir un expediente interno para conocer cómo llegó José Luis Abarca a la candidatura de ese partido a la presidencia municipal de Iguala, porque los partidos no son ministerios públicos para indagar la procedencia o el pasado de los aspirantes. Yo creo que los que deben de opinar y resolver sobre las situaciones internas de sus partidos, pues son los propios integrantes de esos órganos políticos. Lo que nosotros decimos es que es responsabilidad de la Procuraduría General de la República iniciar una investigación contra aquellas personas que se vean involucradas en delitos federales, y eso pueden ser desde candidatos, funcionarios, de elección o de designación. Entonces sí es una responsabilidad de la Procuraduría, y yo hasta ahí lo dejaría. Lo demás creo que es un tema interno que tiene que resolver el propio Partido de la Revolución Democrática. Buenas tardes. Preguntarle cuáles fueron los elementos principales que tomaron en cuenta los detonantes, por decirlo de alguna manera, para elegir a estas 3 personas. ¿Qué fue las claves principales? Y preguntarle, se hablaba mucho de que el PAN se inclinaría por la reelección de Raúl Plasencia. ¿Pesó más las críticas, las descalificaciones, estos asuntos que tenían que ver con Ayotzinapa, con Tlatlaya, que se dijo que había sido omiso? Eso por un lado. Y al senador Plasencia, sobre otro tema, Preciado, perdónenme, ya le estoy diciendo Plasencia, al senador Preciado, sobre otro tema, asunto que salió acerca de la famosa Casa Blanca del presidente de la República, que se dice que es de la... Empezaría por la segunda pregunta. Primero comentarte que el grupo parlamentario, desde el inicio de este proceso, lo que planteó es que el proceso cumpliera con todos los aspectos, primero de legalidad de la convocatoria, de cumplir con la ley en el tema de la reelección, y así fue como llegamos a las Comisiones Unidas a plantear ese tema. No hubo desde el inicio ninguna intención y tampoco tuvimos ninguna presión de otra naturaleza para decidir a quiénes íbamos a apoyar. Segundo, se vino un proceso de evaluación derivado de las comparecencias públicas, pero también derivado de las comparecencias que tuvimos ante el grupo parlamentario, en donde se contó, por supuesto, la presentación del programa de trabajo de los candidatos, la trayectoria en materia de derechos humanos, pero también en el servicio público y, por supuesto, las actuaciones que cada uno de ellos ha tenido en su actuar público. Y creo que eso fue fundamental para que el resto de los compañeros senadores integrantes de la bancada pudiéramos tomar una decisión en ese mismo sentido. También tomamos en cuenta el tema de género, y lo que para nosotros era fundamental era mandar un mensaje también, pues, de la capacidad que tienen defensoras de los derechos humanos y que han trabajado, caso concreto de Sara Irene, con víctimas en este sentido, y que fue respaldada también por organizaciones de la sociedad civil. Son los aspectos que en general planteamos, y creo que en ese sentido salimos muy fortalecidos como grupo parlamentario. No hay ninguna predisposición y esperaremos a que el resto de los grupos parlamentarios también planteen sus propias decisiones. Mira, en el tema, yo lo que trataría de hacer es decir por qué el Partido Acción Nacional, a través de sus senadores y sus diputados, está impulsando una de las mayores reformas en materia de lucha contra la corrupción. En esta gran reforma que hemos planteado en la Cámara de Diputados, va desde darle mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación para que pueda revisar no solamente un año después ya que se ejerció el gasto, sino lo que lo pueda hacer ex ante, antes de que el gasto se ejerza, que lo pueda hacer concomitante o de manera paralela al ejercicio del gasto, y ex post, una vez que el gasto ya se hizo, que se revise que haya sido adecuado. Pero además van a crecer el número de facultades de la propia Auditoría Superior para plantearle a la Fiscalía Especializada en Anticorrupción que también le vamos a subir facultades para que pueda iniciar los procesos o administrativos o los procesos penales, o directamente la Auditoría Superior pueda
llevar a cabo los procedimientos de sanción en materia administrativa. Es una gran reforma que implica inclusive modificaciones al Código Penal, por supuesto reactivar la Secretaría de la Función Pública con la intención de que sea nombrado o ratificado su titular por el Senado de la República. ¿Y por qué esa gran preocupación? Precisamente porque estamos viendo temas muy graves en materia de corrupción en nuestro país. Hace unos días tocamos el tema del tren rápido que va de Querétaro a México o de México a Querétaro, y en el cual afortunadamente por la intervención del grupo parlamentario del PAN en la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes permitió que con la información que ahí se proporcionó pues se cancelara la licitación. Por eso es solo una muestra de lo mucho que seguramente está surgiendo y va a surgir. Por eso nosotros creemos que es muy importante sacar adelante la agenda de anticorrupción, que fue uno de los primeros compromisos del presidente Enrique Peña Nieto, y estamos convencidos que si logramos hacer eso, vamos a tener una posición, no solo en un tema específico, sino en todos. Y pongo el caso del fiscal anticorrupción lo va a nombrar el Senado de la República. Y la intención de que sea el Senado de la República es precisamente para que quien llegue ahí no tenga el compromiso o no le deba la chamba, como se dice vulgarmente, al presidente de la República. Y por lo tanto puede investigar inclusive al propio Ejecutivo y a todos los funcionarios que estén dentro de la Administración Pública Federal. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que sacar en este periodo urgentemente la reforma anticorrupción para que se investiguen el caso que usted señaló y todos los demás que seguramente están surgiendo. ¿Pero qué opina al respecto de este caso? Yo creo que se debe investigar como un caso adicional y, por supuesto, esperemos que el Gobierno de la República pues haga las explicaciones pertinentes y las aclaraciones respectivas respecto a lo que inicialmente ha surgido. Yo creo que en los próximos días va a haber mucho más información para poder ya tener una posición muy concreta al respecto. Buenos días, senadores. ¿Qué tal? A la senadora, me gustaría saber, senadora, ¿cuál es el diagnóstico que les deja al grupo parlamentario del PAN el haber escuchado a estos candidatos, el haber escuchado a organizaciones civiles de cómo están los derechos humanos actualmente? Y al senador Roberto Gil, la segunda parte de esta pregunta. Primero que quisiera señalar que, como lo han dicho ya otras voces, que efectivamente vivimos una crisis de derechos humanos en este país y que todos tenemos corresponsabilidad en la solución de estos problemas. El grupo parlamentario, adicional al tema del nombramiento, en escuchar a comparecencias, nos permite saber que hay que hacer también algunas modificaciones de carácter legal que establezcan condiciones mucho más claras, firmes, transparentes y concretas para que quien esté encargado del tema de la Defensoría de Derechos Humanos pues tenga las herramientas necesarias en la ley, que sin duda la reforma de 2011 fue muy buena, pero que podemos nosotros mejorar y que esa es tarea de nosotros. Segundo, el grupo parlamentario está anunciando también la creación de un observatorio legislativo en materia de derechos humanos que nos permita darle seguimiento a la nueva titularidad y concretamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los asuntos que ahí se puedan establecer y que nos permitan que las decisiones que el Congreso tenga que tomar al respecto sean decisiones, por supuesto, no solo mucho más informadas, sino también con más claridad respecto de las propias demandas que tenemos que hacer desde sociedad civil y, por supuesto, desde el Poder Legislativo. Creo que la senadora Adriana Dávila ya ha dicho buena parte de lo que sigue a continuación para el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero adicionalmente hay que decir que en las comparecencias públicas y las comparecencias privadas que tuvimos con los aspirantes, hubo compromisos muy concretos de los aspirantes que se van a traducir en el mandato que el Pleno del Senado dará a quien resulte electo el próximo jueves. ¿Qué compromisos? En primer lugar, el compromiso de independencia e imparcialidad en el tratamiento de las facultades que le corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En segundo lugar, un ejercicio escrupuloso del gasto o de la inversión con la que cuenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos para hacer su trabajo. En tercer lugar, todos y cada uno de los aspirantes se comprometieron a cambiar el modo de trabajo interno para hacer más colegiadas las decisiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través del fortalecimiento del Consejo Consultivo. Y también hemos valorado internamente
que se requiere una cirugía mayor a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para convertirla en una verdadera instancia de defensoría pública de quienes se encuentran bajo el flagelo de alguna violación de derechos humanos o de alguna injusticia. No vamos a esperar, como grupo parlamentario, a que quien resulte electo encabece esa agenda. Precisamente ya lo decía la senadora Adriana Dávila, estamos presentando en las próximas horas una propuesta para crear un observatorio legislativo en materia de derechos humanos, pero también el Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentará una iniciativa de reforma constitucional para establecer la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de desaparición forzada de personas, que corrija algunas de las debilidades del tratamiento de este fenómeno que vimos en el caso de Iguala. Por ejemplo, la Constitución olvidó incluir la desaparición forzada de personas en la declaratoria de prisión preventiva oficiosa. Olvidó también la Constitución incluir este flagelo en el régimen de confidencialidad de las víctimas de desaparición forzada en los procesos penales, la protección de los testigos, la posibilidad de dar beneficios de ley a quien aporte información de desapariciones forzadas, como sucede hoy en el caso de delincuencia organizada, y por supuesto, crear una sola ley general para todo el país que establezca un solo tipo penal en materia de desaparición forzada y los mecanismos de coordinación entre la Federación y las entidades federativas, precisamente para que un caso como Iguala no vuelva a acontecer. Y también nos hemos comprometido como grupo parlamentario a impulsar una reforma constitucional profunda al régimen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para convertirla en una verdadera defensoría pública, como nos lo sugirieron organizaciones de la sociedad civil y como también se comprometieron prácticamente todos los aspirantes que están incluidos en las prioridades que el PAN llevará a la negociación con los grupos parlamentarios.